Buen día amigos del canal, les quiero compartir mi experiencia. En el momento que les escribo esta historia, llevo 3 años de sobriedad. 3 años muy difíciles para una persona alcohólica como yo. En verdad aún me da pena recordar algunas cosas de mi pasado. Causé mucho daño a mi familia por mi alcoholismo. Me volví un irresponsable, un golpeador. Yo empecé muy joven a beber y como todos al principio parecía un juego, o eso creía yo. Siempre hubo diversión en mis primeros años de borracheras, grandes hazañas, que me sucedían de las cuales me sentí orgulloso, y al contarlas a mis amigos parecía ser el hombre más afortunado del mundo. Como la vez que desperté debajo de un camión, abrazando los zapatos de mi amigo con el que habíamos tomado la noche anterior. Nunca supe en qué momento de la peda nos separamos, y cómo es que yo desperté ahí debajo. O como la vez que me salté un retén de policías por conducir en estado de ebriedad, y en una persecución de la cual pude librarme, salir ileso y sin que pudieran arrestarme. Esas eran las aventuras que me inflaban el ego, siendo aplaudidas por mis amigos. Pero nunca les contaba los problemas que esto había ocasionado en mi familia. Las veces que al llegar ebrio golpeaba a mi esposa, me ponía violento hasta con mis hijos. Las veces que los golpeaba o en estado inconsciente les arrojaba objetos para lastimarlos. Eso no eran parte de mis relatos heroicos. Incluso no quería que lo supieran, no quería que conocieran cómo era yo con mi familia. Pero esto solo era el inicio de un infierno al que me vería sometido tiempo después. Anexos, hospitales, vagar por las calles, violencia familiar, entre otras cosas más que me tenían que ocurrir por irresponsable y por no hacer caso. Cuando comencé a beber ya con más frecuencia, en casa comenzamos a carecer de muchas cosas. A mis hijos siempre se les veía con las mismas ropas, con guaraches o sandalias arreglados por ellos mismos, con algún alambre, un clavo. Ni siquiera sabía si ellos iban a la escuela o cómo les iba con los estudios. Mi esposa era la encargada de velar por ellos. Solo en ocasiones me daba cuenta cuando Daniel, mi hijo el mayor, se iba a la escuela con los libros y cuadernos bajo el brazo, sin mochila, o a veces en bolsas de mandados. Él siempre fue el más responsable y atento de los 3 hijos. Él ayudaba mucho a los otros y también a su mamá. Hasta parecía que él tenía mayor compromiso por sacarlos adelante que yo mismo. Y aunque me daba cuenta de todo esto, el alcohol ya me había ganado. Poco a poco me fui quedando sin trabajo. Entonces recurría a trabajitos en las cuales me pagaban poco dinero, ya sea ayudando a limpiar casas, cuidando autos en las calles, entre otros trabajos que me permitían seguir tomando y dando miserias a mi familia. Por su parte, mi esposa había conseguido un trabajo de intendente en una escuela particular que se encontraba cerca de nuestra vivienda. Aunque ella trabajaba ahí, mis hijos acudían a una escuela pública. Cuando menos me di cuenta, ya me encontraba en las calles pidiendo la moneda para seguir bebiendo. Muchas veces mis hijos me topaban en las calles y en verdad que se notaba la pena que tenían de ver a su padre en ese estado. A veces se pasaban de largo, o tal vez porque también me tenían miedo, por eso mejor me evitaban. Y para ese entonces yo ni llegaba a la casa por varios días. Me empecé a juntar con otros alcohólicos, de esos que viven en las calles, de los que solo toman alcohol. Esos se volvieron mis amigos, mis hermanos de alcoholismo. En ocasiones me topaba aquellos amigos con los que comencé a beber años atrás, y con lástima siempre me decían: ya levántate, Josué, tú puedes, te fuiste de boca, cabrón, pero tú puedes levantarte. Yo con pena solo les contestaba que me cooperaran para otros tragos, y con dolor y mucha tristeza veía cómo sacaban una moneda de su bolsillo para regalármela. Y para decirme antes de irse: tú puedes, deja de beber. No recuerdo cuánto tiempo estuve así. Cuando uno cae en el alcoholismo de esa manera, pierde hasta la noción del tiempo. No sé qué me pasó. Tenía solo 35 años. Estaba muy joven. ¿Dónde había quedado esa persona que tantas ganas tenía de salir adelante? Así es. Tenía muchos planes cuando era joven y todo eso se fue a la basura. Y en algún momento de mi vida caí muy bajo, y en ese entonces no encontraba la manera de salir de ahí. Es más, ni siquiera me pasaba eso en la cabeza.
Cuando te vuelves un alcohólico, el mundo cambia. Te olvidas de todo, te olvidas de vivir, del tiempo, de comer, de la familia. Ni siquiera sabía qué día era. Me empecé a olvidar de todo. Solamente tenía una fuerte obsesión por beber. Era lo único que me importaba. Ya había perdido la razón de la vida. Parecía un animalito sin rumbo a dónde ir. Ahora que he dejado de beber, entiendo a toda esa gente que el día de hoy está sufriendo. A esos borrachitos que vemos en las calles tirados, de esos que llamamos el escuadrón de la muerte. ¿Qué gran trauma habrán vivido para llegar a caer tan bajo? Pues esa pregunta la pude responder el día que mi familia me anexó o me internó en un centro de rehabilitación, como ustedes prefieran decirlo. Estuve por consentimiento de mi familia por 6 meses. La vida en el anexo es difícil, pero es mejor que pasar noches tirado en la calle. Al menos aquí comía 3 veces al día, me podía bañar y tenía personas con quienes platicar. Los primeros 2 meses se me hicieron muy difíciles, sobre todo por la obsesión de querer beber. Ya los siguientes meses esa ansiedad se había calmado poco a poco. Los siguientes 2 meses me encontré en un estado de arrepentimiento. Me sentía culpable por todo. Estos meses también fueron muy difíciles, más que nada porque no podía cargar con la culpa al recordar todo lo que le había hecho a mi familia. Los había abandonado cuando más me necesitaban. Me dolía recordar a mis hijos sin saber si ya habían comido o si les faltaba algo. Me dolía recordar todos esos malos momentos que le di a mi familia, a mi esposa, y ella fuerte como siempre nunca me abandonó. Los 2 meses restantes ya había aceptado todo el daño que causé. Esto me ayudó a liberarme, a ya no sentir tanto remordimiento, que era lo que más mal me ponía. Y entonces comencé a trabajar conmigo mismo. Los padrinos, que es como se les conoce a los líderes del anexo, con frecuencia me platicaban que tenía que sacar todo lo que me estaba haciendo daño, que recordara qué trauma era el que venía arrastrando, ya que solo de esta forma podría superarlo, y así fue. Poco a poco fui liberándome de todos esos males, cosas que había pasado y que yo trataba de ocultar, no quería recordarlas. Recordar, por ejemplo, cuando papá hacía lo mismo que yo, cómo nos maltrataba al llegar ebrio. No podía superar las veces que mamá lloraba al ser golpeada, los gritos que daba y las veces que los vecinos tenían que intervenir para que esos golpes no llegaran a más, o las veces que pasábamos hambre porque mi padre no nos daba dinero, y en los recreos de la escuela, tener que estar viendo la boca de mis compañeros, cómo compraban chucherías, usar las mismas ropas, los mismos zapatos, incluso tener que ir descalzo a la escuela. Y aunque todo eso me dolía, en el fondo quería abrazar a mi padre, decirle que lo amaba, pero que ya no se portara mal con nosotros. Pero cierto día, alguien lo asesinó. Mi padre andaba en malos pasos y le quitaron la vida. Y todas esas palabras que yo quería decirle, jamás se las podré decir. Había pasado por muchas cosas, y todo eso lo venía arrastrando hasta que me convertí en mi padre. Ahora solo tenía 2 opciones: terminar como él, o recuperar la confianza y el amor de mi familia. Tal vez también mis hijos quisieran decirme lo que sienten, y yo no les he dado esa oportunidad. Sé que 3 años es poco tiempo, pero quiero seguir dando mi servicio dentro de este grupo que me ha salvado la vida. Espero seguir con mucha fuerza y muchas ganas durante mucho tiempo más. Gracias por escuchar mi relato y espero que les sirva.